Kif Espadas Ancona cuenta con 3 licenciaturas, en Antropología y en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán y en Educación por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Es maestro en Antropología Social por el CIESAS y doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla. Desde 1992 es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especializado en estudios políticos y diversidad lingüística. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y miembro fundador del PSUM, PMS y PRD. Espadas Ancona se ha desempeñado en diversas ocasiones como litigante electoral ante distintos tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue diputado de la 58 Legislatura Federal, periodo en el cual impulsó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Es autor de libros de texto como el de la materia Estructura Socioeconómica de México y articulista de la revista Peninsular, así como de Milenio y Novedades de Yucatán. También ha colaborado con Telesur, La Jornada y Por Esto. Fue nombrado el pasado mes de julio por la Cámara de Diputados como consejero del Instituto Nacional Electoral por el periodo 2020-2029. Aquí estamos en otro programa de Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM, y tenemos un invitado de lujo, uno de los nuevos consejeros electorales del INE, Ukip Espadas. Bienvenido, Uk. ¿Qué tal, John? Muchas gracias. Un gusto estar acá contigo y con tu auditorio, desde luego. ¿Desde dónde nos acompañas, Uk? ¿Dónde estás? En mi estudio en Mérida, la de Yucatán, donde sigo escondido de la pandemia. Acá las cosas se han puesto feicitas, entonces pues he optado por acogerme a los nuevos lineamientos para operar en pandemia y sesionar desde acá. ¿Está peor en Mérida que en la Ciudad de México, entonces? Están más o menos igual de mal. Somos de los lugares que han estado siendo más maltratados en los últimos meses. El vecino estado de Campeche incluso transitó a semáforo verde, pero acá por diversas razones no. Mira, muy interesante, pero pues desde estas nuevas tecnologías estás cumpliendo plenamente con tus funciones de consejero electoral a distancia. Sí, totalmente. Esa parte me resulta muy impresionante. La última vez que había estado en un espacio público comparable fue en la Diputación, que terminé en 2003, y bueno, pues ya había correo electrónico y estas cosas, pero las videoconferencias con muchas partes, la fluidez en la transmisión de volúmenes masivos de información, otros instrumentos aparte de los directamente para las videoconferencias, en fin. Es muy sorprendente porque en realidad en el instituto, como en muchas otras esferas de la actividad del Estado, pues la gente está trabajando en un importante porcentaje fuera de las instalaciones. Claro. Y pues el trabajo no se detiene y sigue. Ahora bien, estoy hablando, digamos, del aparato central. Lo cierto es que el instituto está en este momento atendiendo en miles de módulos en donde, bueno, pues hay gente que está con todas las precauciones, pero manteniendo al público dando el servicio que tenemos que dar en el Registro Federal de Electores. Es decir, la gente tiene que poder disponer de su credencial de elector, de su credencial para votar. Fíjate, me gana la edad. Antes se llamaba credencial de elector y yo le sigo diciendo credencial de elector. La credencial para votar, que más allá de que va a servir para votar el 6 de junio, pues en este país se ha convertido en el instrumento de identificación personal por excelencia. Sí, así es. No, es increíble la cantidad de facultades, responsabilidades tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero antes de pasar a la cuestión institucional, cuéntame un poco de ti, Uki, porque muchos no te conocían antes de que llegaras al INE, y otros te conocían más bien en tu vida anterior, de militante político de izquierda. Has sido diputado federal un par de veces, fuiste miembro del Partido Comunista, miembro del PRD. Cuéntame de ese pasado de militante y también eso ayuda o no sé, algunos dicen que podría perjudicar tu función hoy en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, mira, a ver, es verdad, esto generó desconfianza. Bueno, cuando digo esto me refiero, a ver, empiezo por contar de a qué me refiero. Yo ingresé al Partido Comunista Mexicano el 6 de noviembre de 1979. Tenía yo a la sazón 15 años. Decían que los comunistas se comían a los niños. Era peor, los afiliaban.
Y bueno, ahí estaba yo, me metía en estos momentos. El partido salía a la legalidad después de la reforma de 1977. En julio del 79 había tenido su primera elección federal y pues se notaba desde la perspectiva de la izquierda, era una gran ventana que se abría, como en efecto fue. Yo te quiero recordar que el registro que tiene el Partido de la Revolución Democrática hasta el día de hoy es ese registro que mis dirigentes se ganaron en 1977 y 78, recorriendo el país, que no era el país que es hoy, y consiguiendo las firmas y los apoyos ciudadanos necesarios. Había otras formas electorales entonces, y bueno, se ganaron verdaderamente a pulso ese registro, que sigue vigente el día de hoy como registro. Bueno, ya el cambio desde el Partido Comunista hacia el PRD es enorme, eso ya será tema de otros análisis, pero bueno, yo entro a este partido, con este partido transito al PSUM, luego al PMS y finalmente en 1989 al PRD, después de la verdadera gesta de la elección de 1988, que concluyó con este descomunal fraude, un fraude clásico. No estamos hablando acá del uso excesivo de dinero o de manipulación de cifras, que por supuesto que había. No, estamos hablando de un fraude en el que funcionarios públicos se dedicaban a tachar boletas a favor de un solo partido, nuestros representantes eran expulsados, tuvimos asesinados en el 88. Es decir, estamos hablando de un México que hoy resulta muy difícil imaginar. Los asesinatos de Román Gil y Javier Obando, que eran los responsables del aparato electoral del Frente Democrático Nacional, una cosa así el día de hoy es verdaderamente impensable. Y fueron unos días antes de la elección misma o el mismo día de elección. Fueron, ¿no? Dos días antes. No me acuerdo si fue del viernes al sábado o del sábado al domingo directamente de la elección. Los responsables de la defensa del voto del ingeniero Cárdenas asesinados 2 días antes de la elección. Una cosa impresionante. Sí. Y unos días antes también habían asesinado a un grupo de muchachos si mal no recuerdo, del movimiento al socialismo, que eran activistas, que simplemente estaban afuera haciendo campaña, y los secuestraron y los asesinaron, ¿no? Cosas que, digamos que el carácter de la violencia en este país ha cambiado mucho. La violencia hoy viene, pues, de quien se supone que tiene que venir la violencia, de los que están fuera de la ley. En aquel entonces, la violencia fundamental venía del Estado. Bueno, también han habido casos de violencia relativamente recientes en contextos electorales. Yo recuerdo, por ejemplo, la elección en el Estado de México de 2017, apenas hace unos 3 años. Los días antes de la elección, aparecían afuera de las sedes de Morena, cabezas de puerco cercenadas, sangrientadas, en una docena de sedes de Morena, justamente los 2 días antes de la elección. Repartieron volantes con propaganda negra, agresiva, violenta, detenían a la gente, aparecía una casa de seguridad, personas armadas. También se ha buscado generar un clima de violencia, intimidación en las elecciones de gobernador últimos en Veracruz, también fue en 2016, si no me acuerdo. Hubo violencia directa en contra de algunos jóvenes la semana antes de la elección. Si bien no tan brutal y directo, transparente como el 88, pues sí hay violencia electoral político hoy también, ¿no? No, eso es un hecho. Vamos, a ver, acá en Yucatán en 2015 tuvimos 2 muertos en la elección. Yucatán, en donde, a ver, para que se me entienda, Yucatán a veces un año concluye con 95 asesinatos. Hombre, que son lamentabilísimos, pero en proporción a lo que ocurre en otros estados del país, vamos, en un fin de semana agitado puede haber ese número de muertos en distintas zonas del país. Pero bueno, incluso acá Yucatán ha llegado la violencia electoral. Pero la sistematicidad, el aparato del Estado en pleno, operando en función de eso, es algo que logramos quebrar a lo largo de las décadas, John. Es decir, si esas luchas, ese ir insistentemente a perder elecciones, el construir esas derrotas edificantes, nadie suponía
que fuéramos a ganar esa elección, pero sabíamos que era martillar, que era ir una y otra vez sobre un muro que parecía inamovible, pero que al final quedó claro que no lo era, lo movimos. Como dice la canción catalana, tamba, 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 se mueve, se mueve, se mueve. Y hubo cosas que rompimos en definitiva. La realidad es que no había fraude electoral que tuviera sanción. Jamás legalmente en este país nunca hubo fraudes electorales hasta los 90 probablemente. Incluso en el 88 a mí me tocó litigar yo no soy abogado, pero litigo desde antes de terminar la preparatoria, porque en los procesos electorales cada partido se rascaba con sus propias uñas. En Yucatán ni el PSUM ni el PC tenían para pagar un abogado, pero además los abogados no sabían de derecho electoral. Las clases de derecho electoral en las universidades es una novedad. Fíjate que abro un paréntesis, un poco todo esto que cuento y que son historias verdaderamente arcaicas, tienen que ver un poco, y ya llegaremos a eso más adelante, con cómo me estoy sintiendo actualmente en el INE. En el INE me siento un poco como Rip Van Winkle. A ver, cuenta para los que no conozcan la historia. Sí, cuenta a la audiencia para los que no hayan leído este cuento. Es un ciudadano, no me acuerdo qué funciones tenía, agricultor o cualquier cosa, europeo, que un día se sienta a dormir debajo de un manzano y se queda dormido muchos años, 20 decía el cuento que yo leía, pero no sé si el cuento original dijera eso, ¿no? Y entonces, pues Rip Van Winkle despierta. Hubo una versión mexicana en una película que se llamaba El Bulto, pero bueno, despierta y regresa al pueblo y descubre cómo todo ha cambiado. Bueno, su familia, sus hijos, las cosas que creía. Y bueno, esto es así, ¿no? Yo despierto después de 17 años de estar cómodamente en la banca, que bueno, pues es una banca, pero es más cómoda. En la academia, pues. Sí, bueno, y en la academia que realmente es algo muy placentero de hacer, dedicarse a estudiar y que además te paguen, no particularmente bien, pero que te paguen por estudiar, ya está bien, ¿no? Pero bueno, el chiste es que regreso a las elecciones y encuentro que las cosas han cambiado muchísimo. Las preocupaciones centrales son otras. Cosas que en aquellos años eran una preocupación que apenas dejábamos atrás. Por ejemplo, la confiabilidad del padrón electoral. El padrón electoral hoy es un instrumento confiabilísimo. Es verdad que ha sido un instrumento caro de producir, lo mismo que la credencial de elector, pero también es verdad que es la acumulación de diversos procesos de revisión. A ver, empezando porque ahora se maneja de manera autónoma, es decir, orgánicamente es autónoma de los poderes del Estado, pero además técnicamente es una dirección muy importante dentro del instituto, y que bueno, da el servicio que da. En medio de la pandemia la gente puede hacer citas, se puede credencializar. Cuando se han intentado falsificaciones de las credenciales de elector, hace 2 o 3 meses encontraron un cargamento de credenciales falsas. Son credenciales falsas muy poco útiles, son muy fáciles de detectar, es un documento prácticamente infalsificable. A ver, a mí me tocó una sesión de comisión local electoral. Las comisiones locales eran lo que ahora son los consejos locales, es decir, son las dependencias electorales federales. En la Comisión Local Electoral, en 1985, a 2 días de la elección o en vísperas de la elección, no recuerdo, Carlos Castillo Peraza exhibe padrones de la ciudad de Mérida, donde cada determinado número de electores había inscritos bloques de 5 ciudadanos con folios consecutivos. Entonces, a ver, piensa en tu caso, John. Cuando vas al padrón, ¿quién sigue después de John Ackerman en la lista? Pues quién sabe, y en 5, varios desconocidos. Que ocurriera que 5 personas que están en orden alfabético tuvieran también folios consecutivos, era materialmente imposible. Y entonces esto que descubre el PAN y denuncia en Mérida, da lugar a un escándalo nacional, porque todo el padrón en el país estaba injertado. Había una proporción enorme de ciudadanos falsamente inscritos con credenciales reales
que otros ciudadanos iban a utilizar para votar, y en aquel entonces no había credencial de elector. Tú podías votar en la casilla que quisieras, y bueno, ese era el desorden que existía. Eso hoy es Claro. materialmente imposible por muchísimas razones. Fíjate, la preocupación en el registro hoy no es ya la confiabilidad del padrón. Los partidos disponen del padrón, lo pueden verificar, hay verificaciones internas en campo, los ciudadanos llegan a la casilla y ven su foto y ven que el papá que murió hace 2 años, la mamá en mi caso, ya no está en el padrón, en fin. Ahora la preocupación es qué tantos datos debe tener el cuadernillo que se le entrega a los partidos políticos, porque ahora tenemos una protección de datos que no existía en aquella época. Hombre, en aquella época ni siquiera el partido recibía una copia del padrón. Cuando se recibía, se administraba muy mal, el partido no tenía capacidad técnica, en fin, es otro mundo en ese sentido. No todo pero en cierto sentido, las prácticas fraudulentas para estimular la discusión se han simplemente trasladado a otros espacios, ¿no? O sea, el registro federal hoy es confiable, la credencial del elector, ya no está esa fabricación de votantes, ya no votan los muertos tanto, quizás algunos, pero ya está más limpio esa parte. Pero a partir de lo que yo considero fraude de 2006, no sé qué opinas con respecto a 2006, Mira, y luego la elección 2012, que estamos viendo toda la información del dinero, la denuncia pues de Lozoya, que está ahí en la mesa, vemos otros escenarios para, pues al final de cuentas, no deje de ser defraudación de la voluntad popular y irregularidades graves en materia electoral. No estamos al otro lado del túnel todavía, ¿o sí? A ver, mira, la tarea de mi generación fue expulsar el fraude electoral de las casillas y salvo casos excepcionales lo logramos. Yo afirmo que el fraude electoral hoy no se hace en las casillas. Se han detectado casos de amenazas, de sustitución violenta de funcionarios, son casos extraordinariamente aislados que no te explican cambios de resultados electorales ni siquiera a nivel de un municipio. ¿Quiere decir eso que las elecciones son íntegras? No, no lo son. No lo son porque el control de los flujos de dinero en los procesos electorales es un control ineficaz. Y es ineficaz por varias razones. Con sus facultades y sus capacidades técnicas, el INE puede controlar muy bien el dinero bancarizado, incluso el dinero que se ejerce de manera real, pero no necesariamente bien reportada en eventos públicos, porque hay supervisiones, se hacen valoraciones de lo que se gastó. ¿Qué dinero el INE simplemente no tiene capacidad material ni legal para controlar? Los enormes flujos de efectivo que circulan para comprometer electores a votar en uno u otro sentido. Es decir, creo que la nueva frontera del voto ya no es el voto libre, ese ya lo conquistamos. La nueva frontera es la autenticidad de las elecciones. Así es. Y así dice la Constitución, el voto tiene que ser auténtico. Efectivamente, efectivamente. Esa es nuestra frontera. Es decir, yo no digo que no tengamos elecciones auténticas, pero eso es algo que hay que consolidar, crecer, desarrollar. No hay elecciones plenamente auténticas con miles de millones de pesos en efectivo circulando bajo mano, sin control posible. Se ha avanzado en ese terreno, hay que decirlo también. Es muy importante el papel que juega en esto la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien el INE tiene convenios. Es decir, más allá de desavenencias públicas, que no voy a tratar de disimular, lo cierto es que hay una colaboración institucional con el Poder Ejecutivo que permite que la Unidad de Inteligencia Financiera aporte al instituto. Estos son instrumentos que se tienen que seguir construyendo porque hoy, evidentemente, mi función de consejero no me obliga a mentir, evidentemente circulan en los procesos electorales enormes cantidades de dinero, más allá de lo que el INE tiene la capacidad instrumental, técnica, legal para detectar. Y solucionar este problema es un problema sumamente complejo. La salida de dinero de las arcas públicas bajo diferentes esquemas, algunos de los cuales están siendo y han sido denunciados y algunos hasta sancionados, para sustraer dinero de programas públicos y utilizarlos en procesos electorales, es un mal extraordinariamente generalizado.
Si Estimado nosotros... Hugo, te voy a interrumpir, perdón, porque tenemos que ir a un breve corte. Sí, claro, claro. Y regresamos a conversar aquí con el consejero electoral, Ukip Espadas. No se vayan, aquí les esperamos. Aquí estamos de regreso con el consejero electoral Ukip Espadas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti, Uk, por estar aquí en TV UNAM. Pues estás poniendo temas muy importantes en la mesa. Por un lado, todo lo que se ha avanzado el sistema electoral, ya no existe este fraude tan descarnado, tan directo en las casillas. Sin embargo, pues existen áreas de preocupación y yo los llamaría fraude. Mira, yo creo que no es peor. Bueno, quizás es más brutal, más transparente eso del fraude en las casillas, pero en realidad esto lo que denuncia Lozoya, de los millones de dólares, ¿no?, que entraron a comprar voluntades, tanto votantes como periodistas, ¿no?, en 2018, o los millones del erario federal con la estafa maestra, ¿no?, en las elecciones estatales, o lo que ocurrió en 2006, ¿no?, que eso también fue un fraude, la movilización de los maestros bajo el liderazgo del Bester, de manera corporativa, nunca se hizo un recuento total de la votación en 2006. Creo que todavía tenemos problemas muy serios, y si no los atendemos estructuralmente, en 2024, pues podría regresar este fantasma de fraude electoral. Lo que ocurrió en 2018 para mí no fue una desaparición mágica del fraude. Hubo mismas prácticas fraudulentas y los ciudadanos lo ganamos con este enorme oleaje, pero en el fondo seguimos con problemas muy serios. Pero te escucho a ti más optimista que yo. A ver, cuéntame. No, a ver, optimista no soy, John. Yo siempre he dicho que hay un límite de pobreza compatible con una democracia plena, y es un límite que hemos superado muchísimo. Es decir, tú no puedes tener un 60% de población en la pobreza, un porcentaje muy elevado de ellos que no tienen las posibilidades económicas para satisfacer sus necesidades alimentarias, y al mismo tiempo esperar que el dinero no pueda adulterar las elecciones. Eso es un problema estructural. A ver, no hay democracia invulnerable al dinero que pueda sobrevivir estos niveles de miseria que tenemos en el país. Sin embargo, a diferencia del fraude en las urnas, y no lo llamo fraude, John, porque es que tendrías que haber visto esas cosas, pero esta adulteración, porque además es como una botella de buen vino, la adulteran. Antes simplemente te la cambiaban, ahora te la adulteran. O la pagabas y no te la daban, ahora te la dan adulterada. Pero esta adulteración a través del dinero ha demostrado desde hace muchos años, y en el 18 lo demostró otra vez. No haré comentarios sobre el 18 porque están muy recientes y honestamente prefiero no hacer comentarios sobre actores específicos en la posición en la que estoy. Me parece que no es correcto. No solo es de mal gusto, es impropio, éticamente es impropio. Pero te hago un comentario de hace 32 años, de por qué el fraude con el dinero es menos eficaz. En 1988, los partidarios de Salinas de Gortari pusieron a operar, te hablo de Mérida, yo no llegué a la Ciudad de México sino hasta el 95 a hacer política allá. Antes del 95 me mantuve en Mérida, lo cual además da una visión muy particular, porque ser del Partido Comunista en una ciudad tan conservadora como la mía, con una votación histórica muy fuerte para Acción Nacional, frente a un bloque oficialista del PRI, permite ver cosas que yo veía, por ejemplo, que en la Ciudad de México no se veían porque estás en una ciudad liberal en la que enfrentas otros retos. A ver, para que me entiendas, no es lo mismo repartir en 1980 volantes en favor de la maternidad voluntaria en el CCH Sur que en la Preparatoria 1 de Mérida. Créemelo. Pero bueno, el chiste es que en el 88 el aparato de Salinas de Gortari, y además habría que ver el tamaño de ese aparato, tiene todo para ejecutar un fraude en forma, boletas reimpresas, funcionarios de relevo, casas de seguridad para laboratorios les llamábamos, para adulterar directamente actas, fabricar actas y paquetes electorales, actas a su disposición porque las imprimían
en sus talleres gráficos de La Nación y tenían los sobretiros que les diera la gana de todo esto, y eso hoy no existe, por cierto. Pero bueno, el chiste es que, aparte de esto, eran los ríos de dinero, y los ríos de dinero servían para movilizar cientos, si no miles de taxis en toda la ciudad y recoger a los votantes a los que habían estado alimentando con dinero durante meses y llevarlos a las urnas. ¿Y qué pasaba? Sí, esto ocurrió muy recientemente, por ejemplo, en la elección al constituyente de la Ciudad de México en 2015, esas de estatales de Veracruz, del Estado de México, de Coahuila, muy recientemente. Y yo insisto que en 2018, yo sé que no te voy a obligar a hablar sobre el tema de que no te toca ahorita, pero, o más bien que sí te toca ahorita de esos mismos actores, pero todas esas prácticas todavía existen, estimado Hugo. Bueno, pero déjame contarte lo que resultó. Sí, de esto. Adelante. Lo que resultó de esto en el 88 es que los votantes acarreados por Salinas de Gortari acabaron votando por Cloutier. Bueno, masivamente. Claro. Es decir, cuando tú logras que la casilla sea un espacio seguro para el voto secreto, ahí mucho de este dinero destinado a corromper al ciudadano va a demostrar su ineficacia. Algún otro no, eso también es verdad. Hay gente que recibe dinero, recibe dádivas y sí compromete su voto. Y todavía peor, sigue habiendo redes clientelares que estructuralmente alimentan eso. Pero esto es muy diferente a justamente lo que había en aquel entonces. En aquel entonces, a ver, estás hablando no de la época de oro, pero sí de una época donde el corporativismo mexicano era todavía una parte fundamental de la estructura del Estado, donde el Estado movilizaba a sus corporaciones, que eran, a ver, el sindicato de maestros era una rama destacada, pero tenías al sindicato de petroleros, los médicos un poco menos, siempre han sido rejegones los médicos, los sindicatos universitarios dependían de la universidad, pero el aparato corporativo, esa brutalidad de aparato político, es algo que sí rompimos, y lo rompimos en el año 2000. Y claro, hay segmentos e intentos de sobrevivencia, algunos exitosos, refuncionalización, pero bueno, ahora te paso a ti también la pelota a un terreno incómodo. No todo lo que estaba en el viejo PRI se quedó en el viejo PRI. Ahí te la dejo nomás. No, sí, por supuesto, el sistema, eso es justo, yo estoy de acuerdo contigo, es justo lo que me preocupa, eso. Que seguimos dentro, en un momento, pues como decía Gramsci, ¿no? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y esto también ocurre dentro de línea, dentro de todos los partidos, dentro del sistema político mexicano. Estamos en un proceso de transición que si no lo logramos bien, se puede, el reflujo es siempre posible. En fin, vamos sobre la actualidad, ahora sí sobre tus facultades actuales, ¿no? Vale. Como consejero electoral. ¿Se puede reabrir el expediente 2012 a partir de las denuncias de Lozoya? Es algo electoralmente una evidencia que está aportando Lozoya oficialmente a las autoridades que hablen de una violación grave a la legislación por un partido político, pues hace 7, 8 años, pero todavía podría ser materia del INE actualmente o ya se venció el plazo. No es nada más que ya se venció, es que los procesos, las cosas que el INE puede sancionar ya son ineficaces. Es decir, suponiendo que se acreditara una cosa así, no puedes bajar de la presidencia a Peña Nieto. No se puede. Bueno, pero puedes la reparación es materialmente irrealizable. Podrías incluso quitarle el registro a un partido que violó la ley de manera sistemática, no solamente en 2012, sino en las elecciones estatales, etcétera. Si se descubre un patrón de violación sistemática a la legalidad en materia electoral, ustedes tienen facultades muy plenas. No, mira, a ver, tenemos unas leyes electorales sumamente restrictivas. Tampoco voy a asumir una posición de complacencia con ellas, cuando he sido crítico desde siempre. Con nuestras leyes electorales pasa un poco lo que ocurre con la Constitución española. Se pactó con el viejo régimen. Entonces, esa ley electoral tiene muchos problemas, algunos derivados de la visión cultural que se tenía de la política. Por ejemplo, la concepción jurídica hasta el día de hoy de las elecciones
es que es derecho de partes, o sea, es de intereses individuales. Permíteme ilustrártelo. Tú vas a la Adelante. urna y depositas tu voto, pum, pum. Y luego estás convencido de que hubo una adulteración de votos allá, por la razón que tú quieras. Sospechas del presidente, entraron unos gandules que crees que... Lo que tú quieras, tú estás convencido de que hubo un fraude allá. No tienes ningún derecho a nada. No puedes reclamar el fraude, no puedes pedir un recuento de votos, no puedes pedir... Una vez que tú sueltas tu voto, tic, sueltas cualquier derecho sobre ese voto. Eso no es así en cualquier sistema electoral. No es inherente a los sistemas electorales. Hay países donde los ciudadanos pueden reclamar la legalidad aunque a su partido no les interese. Sé de casos, por ejemplo, de procesos electorales constitucionales en otros países que han caído porque un ciudadano ajeno al partido reclama que la elección interna dentro del partido por el que vota fue irregular. Un tribunal administrativo ordinario lo detecta y anula el proceso. En Madrid, no me creas la fecha, pero habrá sido poco antes del 2009, hay casi un empate en una votación entre populares y socialistas y se acredita que una persona o dos votaron 2 veces. Estuvo a punto de caer la elección. En el sistema jurídico mexicano sobre elecciones hay una cosa perversa. Primero, la anulación de las elecciones, el sistema de anulación por casillas. O sea, la casilla cuenta o deja de contar, no se puede limpiar. Y el fraude se califica, o la adulteración se califica estrictamente a nivel de casilla. Es decir, así es. Si Bueno, tú pierdes un y el municipio, acumulado. si tú pierdes un municipio por 50 votos, pero en cada casilla la adulteración que tú puedes demostrar no es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, Así es. no cuenta. Eso está en el sistema electoral. Eso fue el reto de 2006, justamente. Fue justo la batalla jurídica que dimos muchos en 2006. Sí, Y que el Tribunal Electoral se escondía siempre atrás de esa argumentación legaloide, bueno, supuestamente pues legalista, legaloide, pero realmente legulé yo, ¿no? De la ley. Siempre hay formas de darle la vuelta a partir de interpretaciones en función de los principios constitucionales que permiten, por ejemplo, en su momento la anulación de la elección de Tabasco, ¿no? Hoy mismo la causal abstracta de nulidad ya está legislada, ya no es a causal abstracta, sino una causal general, ¿no? Por principios constitucionales. Sí hay maneras de darle la vuelta si es que las autoridades quieran hacer valer la ley y los principios, ¿no? No, bueno, pero hay cosas que la autoridad no puede hacer. Es decir, cuando se establece en jurisprudencia en 1990 o 91 el criterio de determinancia y en 30 años 10 legislaturas con diversas mayorías en las legislaturas no trabajan sobre el punto, entonces, bueno, ahora sí que con todo cariño, no le echen la culpa al INE de que sobrevivan casillas donde se demuestra que hay una adulteración que no rebasa la diferencia entre el primero y el segundo lugar, porque eso es la ley. Lo otro es que los ciudadanos no tienen derecho a impugnar. Bueno, eso sí es un problema grave, Pero claro. Sí. Te voy a compartir un artículo que publiqué hace un par de años en la revista Facultad de Derecho, justamente, que propone muy específicamente reformas legales para que los ciudadanos puedan impugnar con poder vinculatorio a los resultados. Porque hoy incluso está castigado. Si un ciudadano presenta una queja y que no está bien fundamentada, la autoridad de línea tiene facultades de sancionar al ciudadano por una denuncia frívola. Es una cosa increíble, ¿no? Y el tribunal es el que tiene que sancionar. Nunca se ha hecho, hay que decirlo. Nunca se ha sancionado. Es una medida disuasoria, yo creo excesiva, porque tampoco es que los ciudadanos estén corriendo a presentar demandas. Eso yo lo tuve muy claro con otro tipo de proceso, cuando en el Estado de México se abrió la iniciativa ciudadana con requisitos muy, muy pequeños y nunca recibían iniciativas ciudadanas. Después de 8 años habían recibido 2 o una cosa por el estilo. Entonces, creo que es un candado que es importante retirar, pero hay otros muchos. Es decir, hay otro principio establecido en la jurisprudencia que no me acuerdo exactamente cómo reza, pero que dice que
los actos inválidos no deben viciar los actos válidos. Es decir, no hay una obligación de integridad en los resultados electorales, cuidado. O sea, es como que vayas a la Profeco y digas, oiga, me dieron este vino adulterado. Ah, sí, le metieron 250 mililitros de agua. Entonces le tienen que devolver la tercera parte de lo que pagó, porque 2 partes sí están sanas y lo viciado no debe echar a perder lo no viciado. Así que usted váyase con su botella con 250 mililitros de agua y pague nada más 2/3 partes. Es decir, hay problemas. A ver, los candados, el registro electoral, John. Los partidos políticos en el actual esquema son un club de privilegios. Es muy difícil llegar y una vez que entras, gozas de amplísimos privilegios. Entre otros, eres la única entidad a la que se le permite regularmente postular candidatos. Ese es otro de los candados heredados de un régimen que creía fundamentalmente que las elecciones no eran lo que tenían que dirimir el poder, sino que eran la organización de las masas. Y por eso, para tener derecho a que te votaran, no bastaba con que fueras a las urnas. ¿Qué tal si cualquier pelado iba y lo votaban? No, no, no. Eso era ilegítimo, porque lo que te legitima no es el voto, lo que te legitima es tu organización. Entonces, esa estructura del corporativismo mexicano sigue siendo obligatoria para cualquier partido político el día de hoy. Ninguna organización tiene derecho a someterse a las urnas si no reproduce un modelo organizativo semejante al del Partido Nacional Revolucionario en aquellos años. Esto es una reminiscencia brutal en la legislación. Ah, pero eso sí, si logras brincar la tablita, tienes el dinero. ¡Pum! Las postulaciones. ¡Pum! Eso es un gran tema y hay que entrar, bueno, entre paréntesis, discrepo, con mucho respeto de tu análisis, pero tú eres el entrevistado, así que no te voy a aburrir. Yo sí creo que la figura del partido político es muy importante, como decía Gramsci, es una pasión organizada para conquistar el poder y justamente la necesidad de tener un respaldo colectivo para poder recibir financiamiento público me parece un paso importante, porque si no, efectivamente, cualquier aventurero con financiamiento privado llega y se rompe el esquema de financiamiento público, pero vamos directo a coyuntura, porque hay nuevos partidos que están en la mesa, que son, hubo un proceso muy interesante, ¿no? De su evaluación de ustedes y luego la determinación del Tribunal Electoral. Si no me equivoco, fueron 7 partidos que solicitaron su registro y al final entraron 4, ¿no? Cuéntame un poco 3. sobre esa entraron 3 al final. Ajá. Sí. Se nos va a acabar, fíjate, ¿sabes qué? Vamos mejor a un corte y regresamos con tu reflexión general. Por supuesto, tenemos derecho de réplica y entramos directamente a esos temas. No se vayan, vamos aquí a un breve corte y regresamos con el consejero Ukip Espadas. Aquí seguimos con esta fascinante plática, diálogo con el consejero Ukip Espadas. Adelante, Uk, te interrumpí. Por favor, cuéntame más sobre tu teoría del partido político y sobre los casos concretos de estos partidos que recibieron, algunos y otros no, su registro ahora en 2020. Bueno, voy a tomar un par de minutos previos para plantear. A ver, mi idea de lo que debería ser un régimen de partidos políticos es: postula el que quiere y compite el que quiere. Dinero solo si tienes un cierto porcentaje. Lo que no estoy de acuerdo es en el candado. Tú no puedes postular. Para que tú postules, el Estado te tiene que dar un permiso que solo se expide cada 6 años, además. Un fenómeno como Podemos aquí en México sería imposible. Tendrían que esperar a la siguiente elección presidencial. Pero bueno, ese es otro punto. El chiste es que con este régimen de registro, los partidos, una vez que entran, gozan de una serie de facultades, prerrogativas, derechos, que los hacen figuras cruciales. Por cierto, yo soy un partidócrata. Yo no concibo que pueda existir democracia sin partidos, y más aún, justo en el sentido de Gramsci. Partido y parlamento son cosas que van juntos, porque el parlamento es la única institución que permite a la sociedad civil permear al Estado. Es decir, no importa quién esté en el poder, en el Parlamento están todos, y eso es el Estado. Pero bueno, el chiste es que se presentan 7 asociaciones para obtener su registro. Quiero decirte que esta fue de las cosas que, a ver, nosotros entramos al partido pues con 15 minutos de juego ya.
Y entonces, bueno, y en este igual más, la pelota venía corriendo hacía rato, y nos toca la etapa, meramente la etapa final. En ese sentido... Bueno, a los 4 nuevos, a ti, o sea, el INE estaba desde el principio como No, institución. no, claro, a nosotros, a los 4 que llegamos, sí, ay, ¿qué pasa acá? A ver, paréntesis, en el primer consejo en el que participo, yo tomo protesta, tomo posesión un lunes, el jueves hay consejo general, y una de las primeras votaciones que nos toca es decidir si vamos a la elección en Hidalgo y Coahuila o no. Para mí fue una decisión muy dura, a 4 días de la elección, decidir si tomo una medida que podría arriesgar la vida de los ciudadanos. No fue fácil, no fue fácil. Hombre, finalmente decidimos y decidimos bien, porque, bueno, no hubo un problema de salud derivado de la elección. Pero bueno, el chiste es que para efectos de los partidos, pues a mí me toca recibir informes ya terminados sobre financiamiento, sobre asambleas, sobre irregularidades en las asambleas. Y bueno, hay principios allá cuya aplicación es inespecífica en la ley y que fueron los que los que resultaron en este conflicto. Por ejemplo, ¿qué tanto es tantito? En el entendido de que en este país usar un poco de dinero ilegal no es ilegal. Entonces, cuando se acredite que los partidos o los aspirantes a partidos utilizaron dinero no bien, cuyas fuentes no están totalmente claras, ¿qué tanto se puede tolerar? Cuando el laicismo es un principio del Estado mexicano y la prohibición de participación de ministros de culto en los partidos políticos es expresa, ¿qué tantos ministros son suficientes para declarar que hay una violación al Estado de Derecho? Y en un país donde, dadas las enormes raíces del corporativismo y su vinculación a lo que fue el partido de Estado, que Dios tiene en su santa gloria, ¿qué tanto la estructura de un sindicato se debe permitir que participe en, bueno, la ley dice que no, pero cuando tienes el reflejo de la participación de un solo sindicato en un partido, ¿qué tanto es tantito otra vez? ¿Hasta dónde se debe permitir? En ese sentido, el primer rechazo a los 3 partidos, a 2 de los partidos que regresaron fue ese. Es decir, dentro de los presidentes y los delegados de las asambleas aparecía un número una proporción muy elevada de integrantes de un solo sindicato, lo cual hace suponer, o bueno, a algunos nos hacía suponer, y a la mayoría al final, que se trataba de partidos producidos por un sindicato. Fue la historia. El tribunal después dijo y que ustedes no votaron en esa votación del INE, votaron en contra de otorgarle el registro del partido, ¿cómo se llamaba? Fuerza Social por México y Fuerza redes Social sociales por México. progresistas. El INE niega el registro y el Tribunal Electoral se lo devuelve. Bueno, se lo da porque nunca lo tenía en un inicio. Y algo similar ocurre con la nueva etiqueta del PES, ¿no? Del partido de la solidaridad. Encuentro Solidario. Encuentro Solidario, ya se llama. En el otro caso, que es el de México Libre, también se le negó el registro y aquí sí el Tribunal Electoral valida. ¿Tú percibes intereses políticos en la resolución del Tribunal Electoral? No iría yo tan lejos, pero bueno, hay cosas que no me convencen. Yo, como tú sabes, voté en favor de México Libre porque me pareció que cambiar el criterio económico que se había establecido para bajarlo de un 20% a un 5% en la procedencia no justificada. Atención, porque es la procedencia no plenamente acreditada. No es que se haya acreditado que tuvieron origen ilícito. Me parecía que cambiar la regla de última hora no era una medida de derecho adecuada y en ese sentido voté en favor de México Libre. Voté en contra de Encuentro Solidario porque sí, se detectó la presencia de 15 ministros de culto en la realización de sus asambleas y también voté en contra de redes sociales progresistas y Fuerza Social por México por su afinidad sindical. El partido Encuentro Solidario el INE le concede el registro y se lo ratifica el tribunal.
Ah, ok, de acuerdo. Las dos que vimos vinculadas a fuerzas sindicales en el INE y que el tribunal dijo que no, son redes sociales progresistas. Son los que se invirtieron. Y Fuerza Social por México. Es el segundo caso en el que estuvieron dos asociaciones. Y el tercer caso es el de México Libre, que se le rechaza en el INE y el tribunal ratifica esta decisión. Y bueno, pues ahora sí que yo estuve en desacuerdo con los 4 casos, pero bueno, me toca acatar y ya está. Con los 4 casos, al final, ¿verdad? Yo estuve en diferencia en los 4 casos, sí. Estabas a favor de los que rechazaron y en contra de los que avalaron. Esto en sí, más allá de lo que podemos debatir sobre casos en particular, es algo que yo celebro mucho. Tú sabes, he escrito varios libros en materia de derecho electoral, en particular sobre el INE, y para mí lo que más le dotaba de legitimidad al Instituto Federal Electoral en esta época de 96-2003, que luego se iba perdiendo a partir del fraude de 2006, desde mi punto de vista, fue justamente esta pluralidad en el seno del Consejo General, ¿no? Estos debates públicos de diferentes posiciones, esta incertidumbre, ¿no? Me encontré en esa votación de ustedes sobre el partido, la primera vez, yo que sigo el INE siempre, pero por la primera vez en más de una década, en vivo, siguiendo la sesión, para saber qué es lo que iba a pasar, cuáles eran los argumentos. Eso en sí es un salto muy positivo, me parece que ocurre a partir de la incorporación de los 4 nuevos consejeros, donde pues tuve el honor de participar en el comité de evaluación, aunque al final hubo diferencias en el equipo. Esto mismo de la pluralidad interna y sobre todo que se vea públicamente, que no se planche todo en las reuniones previas y que todos salgan juntos con una sola posición, me parece magnífico, o no estás de acuerdo. ¿Qué opinas sobre esa? A mí me parece perfectamente sano. No, a mí me parece perfectamente sano. De hecho, todavía encuentro que los planteamientos pueden ser muy fresas. Es decir, sí hay muchas cosas que se planchan previamente y que a mí no me molestaría que se discutieran abiertamente. Hay diferencias de concepción, y aquí es donde, por ejemplo, te digo, yo siento el efecto Rip Van Winkle, a ver, de repente me obstruye, porque hay cosas a las que tengo que adaptarme rápido, pero también me permite ver que por estar yendo, no es injusto decir eso, que el foco ha cambiado y hay cosas básicas que ya no tienen el foco que tendrían que tener. Permíteme, te menciono uno. Adelante. El grueso de la ciudadanía no lo sabe, pero quien más representa ciudadanos, los más votados de este país, son los diputados de representación proporcional. Esos 200 diputados llevan consigo el voto del 95% de los ciudadanos. Los otros 300, plurinominales. Los 200 plurinominales. Para llegar allá, fueron votados por el 95% de los ciudadanos. Los uninominales, en la última elección, que esto se elevó mucho, fueron votados por el 44% de los ciudadanos. Ha llegado a ser tan bajo como el 38%. Esto lo tengo muy analizado desde el 97, las cosas que hace uno cuando está en la banca. Entonces, si bien esa es la vía a través de la cual la gran mayoría de los ciudadanos logra representación, el uso de la boleta única, que se vote en una sola boleta, tanto unis como pluris, hace creer a la gente que solo están votando por unis. Las campañas que se pelean a muerte son las uninominales, cuando el grueso de los votos se va al segmento de 200 diputados y poca es la gente que se toma la molestia de ver qué hay detrás de la boleta para saber por quién está votando. El instituto no ha salido a explicarle a la gente lo que está votando. Ese hoy sería quizá para mí la tarea básica más importante pendiente. O sea, no podemos como instituto permitir, una vez más, que al 6 de junio los ciudadanos lleguen sin saber que aunque pierdan en su distrito, grosso modo, en promedio, en estas últimas 8 elecciones, 60% de los ciudadanos votan por candidatos que pierden en su distrito. Y estos 6 ciudadanos no tienen conciencia de que no perdieron la votación, perdieron una vía, sino que su voto cuenta
y que con ese voto va a llegar un grupo de diputados a defender el programa por el que él votó. Claro. Hay incluso sistemas, nosotros teníamos en México a principios de los 80s un sistema separado, ¿no? De votación unipluri, ¿no? No sé si 79, recuerdas. 82, 85 se votó en Así boletas es. separadas. Y en algunos sistemas en el mundo, incluso no solamente están separadas esas boletas de unis y pluris, sino dentro de la votación de pluri puedes poner un orden de prelación, ¿no? Escoger cuáles de entre ellos. A ver, pero vamos a otros temas polémicos. Tú has sido muy público con tu discrepancia, por ejemplo, en una votación reciente, regresando al tema de la pluralidad del Consejo General, el tema de género. Que es muy delicado porque pues, cualquier discusión de repente se politiza, se radicaliza. Se aprobó un acuerdo en que la mitad, ¿no?, de las tendidatos a gobernador tendría que ser mujeres. Y tú cuestionaste esto, decías, mira, cada estado tenemos un sistema federal, cada estado tiene su autonomía en esta materia, hay un solo cargo que no puedes dividir de manera paritaria, ¿no? Y el conjunto de los gobernadores tampoco es un órgano colectivo, ¿no? Entonces tampoco puedes obligar a que sea mitad y mitad. Aunque también el otro punto de vista pues es válido en principio de que tenemos que caminar hacia un sistema en que pues, la mitad de los gobernadores tendrían que ser mujeres para cumplir con la paridad que incluso está en nuestra Constitución. Cuéntame un poco más de ese proceso y por qué discrepaste con tanta claridad y de manera pública además. Mira, yo he discrepado en el mismo sentido en 3 ocasiones, porque considero que el sistema federal tiene bases, es decir, no es nada más un asunto de reparto de poder, que sí lo es y está bien. Los poderes locales deben ser locales. Es también un asunto técnico. Hay que conocer lo que está allá para poder legislar. Y las condiciones de desarrollo de los estados son diferentes. Entonces, hay cosas que corresponde decidir a las legislaturas de los estados, y cuando se trata de características orgánicas de los poderes locales, es un asunto constitucional de estos órganos. La primera vez que disentí fue en el caso de Hidalgo. Pasó desapercibido porque era un asunto que se veía como menor. El INE decidió la fecha de toma de posesión de los alcaldes electos en Hidalgo. Eso no me parece permisible. El INE puede decir al estado de Hidalgo, bueno, yo voy a hacer tu elección y yo tengo a tus electos para tal fecha. Tú decides cuándo les das posesión, porque la fecha de inicio de una administración municipal es materia orgánica de los poderes y en consecuencia materia constitucional del Congreso del Estado de Hidalgo. No quiere decir que yo no quiera que tomen posesión, ni que quiera que se queden en el vacío jurídico. No, quiere decir que lo tiene que decidir el Congreso del Estado. Otra ocasión en la que disentí, que fue después de la de paridad, a la que me referiría al final por la acidez que tiene el tema, es en el asunto de la reglamentación de la reelección. La Constitución no prevé que los diputados se tengan que separar para optar otra vez por el cargo de diputados. Esto es exactamente igual que la Constitución nunca ha dicho que los senadores en funciones que quieran ser diputados tengan que separarse. A mí me parece muy claro que el mandato constitucional es que no se tienen que separar. Entonces, cuando, con el argumento de que hay un intento de ley que no prosperó para reglamentar la reelección, el INE decide que puede decidir lo que le dé la gana en materia de reelección, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y las sesiones de la Comisión Pública sí di mis argumentos públicamente. Y no estoy de acuerdo por la misma razón que con los alcaldes de Hidalgo. Es materia constitucional, en este caso, no de los estados, sino del Congreso de la Unión. El INE no puede suplir a 628 individuos que por muy mal que le caigan a algunos, recibieron el voto de 56 millones de personas para ocupar esos cargos y que bajo un sofisticado modelo de legislación son los únicos autorizados para dirimir estas cosas. 11 ciudadanos, a uno de los cuales quiero con particular amor, que están sentados en esa mesa, no podemos decidir en lugar del Congreso de la Unión. Es que no se vale, por integridad democrática, por integridad constitucional. Y cuando se trata, y voy al tema de la paridad, de aplicar una norma de paridad a 11
a 15 jefes de Estado, porque los estados son soberanos, porque la ficción, aunque la realidad no es la misma que la de los Estados Unidos, la ficción es esa, que eran estados que vivían cada quien por su cuenta y que un día decidieron federarse, cediendo a la federación, y eso es copiado de la Constitución de Filadelfia, no es a ti a quien se lo voy a platicar, que la federación solo puede hacer aquello que está explícitamente asentada en la Constitución y que todo lo demás es facultad de los estados. Decidir las condiciones y características de elección del jefe del estado de Yucatán le toca al Congreso libre y soberano, al Congreso del Estado libre y soberano de Yucatán. No es que yo me oponga a que haya mujeres en las gubernaturas. A ver, y aquí abro un paréntesis. La inmensa mayoría de mi vida política he ido detrás de mujeres. Yo llego a la política nacional como parte del ejército de Amalia García, y ni siquiera, no llegaba yo ni a coronel, era un sargentito por allá, siguiendo a la lideresa Amalia García. Cuando me salí del PRD, me salí porque el PRD le ofreció la candidatura a la gubernatura a Ana Rosa Payán y luego se la retiró, en lo que para mí fue un error histórico que hubiera permitido una ruptura del escenario electoral desde ese año. Yo ya había empeñado mi palabra, me salí del PRD para apoyar la candidatura a gobernadora de Ana Rosa Payán. Cuando tuve peso para apoyar a alguien que me sucediera en la Diputación, apoyé a Marbella Casanova. Mi principalísima aliada, y todo el mundo lo sabía, en el estado de Quintana Roo, era Latife Musa Simón. Mi suplente como diputada fue la que después fue diputada, María Eugenia Córdoba. Yo crecí en una familia que era liberada desde hacía una generación en términos con todas las matices que se quiera. Yo crecí viendo a mi papá lavar platos, trapear, barrer, ver a mi mamá salir claro. a dar clases. Entonces, cuando se me acusa de que porque voté en contra de una medida constitucional que no le tocaba al INE tomar, de que soy machista, bueno, pues ahora sí que crean lo que quieran. Los panistas no tenían mucho recelo conmigo en la Cámara, en el proceso en el que tú participaste, porque venía yo del Partido Comunista. Y claro, resulta que en estos temas de cuestiones constitucionales he coincidido con los panistas al mismo tiempo que con Morena, debo decirlo, que es una cosa muy interesante. Entonces, estimado Uc, perdón, sí, ya me piqué, ¿verdad? Se nos está acá. No, te agradezco mucho que confíes en el espacio para exponer con tanta detalle todos sus argumentos, pero me están avisando que se nos acabó el programa. Así que no nos queda otro que despedirnos. Un fuerte abrazo, estimado Uc, y ojalá nos engalanes con tu presencia en este programa más adelante. Las cosas se van a poner más intensos, más cercanas a la elección del próximo año, y será un lujo escuchar tu punto de vista y tus argumentos. Y un fuerte abrazo desde la UNAM, desde TEFUNAM hasta Mérida, y muchas gracias. Por el contrario, John, muchas gracias a ti y a todos. Muchas gracias. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TEFUNAM para tus diálogos por la democracia. Muchas gracias.